una política energética ligada al desarrollo, a la industrialización y a la distribución sustentable hacia nuestra sociedad. En el artículo 2 se prevé que el Poder Ejecutivo Nacional, en su calidad de autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia, arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines de la presente ley con el concurso de los estados provinciales, del capital público y privado nacional e internacional. En el artículo 3 se establecen los principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina en 8 incisos. En el título 2, capítulo único, se crea el Consejo Federal de los Hidrocarburos con participación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son funciones de este Consejo Federal promover la actuación coordinada del Estado Nacional y los estados provinciales a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley y la fijación de la política hidrocarburífera de la República Argentina. Es presidente este Consejo muy similar a la Agencia Nacional que tiene Brasil. El título 3 trata de la recuperación del control de YPF, capítulo 1 de la expropiación. En su artículo 7 dice: a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio YPF Sociedad Anónima, representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima, sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta. Asimismo, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de Repsol YPF Gas Sociedad Anónima, representado por el 60% de las acciones clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano Sociedad Anónima, sus controlantes o controladas. Este último párrafo fue una incorporación del Senado. Quiero, señor presidente, detenerme en este artículo y decir que la expropiación es una institución propia del derecho público y como tal se rige por las normas y principios del mismo. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de expresarse y decir que el proceso expropiatorio en su integridad es un instituto del derecho público, sentencia dictada en la causa Sustersic Bocidar Darco contra San Luis, provincia de y otros sobre acción de daño temido, el 5/4/2005, fallo 328-848 del dictamen del Procurador General al que la Corte remitió. En similar sentido, pueden también expresarse los fallos 324, 536, 33 y 27-25, entre muchos otros, señor presidente. También tiene dicho el tribunal que el instituto de la expropiación es propio del derecho público y se desenvuelve en el marco del derecho administrativo, sentencia dictada en la causa Vialco Sociedad Anónima contra Provincia de Chubut en el año 1986, fallo 308-1095. Por todo esto expuesto, queda claro que la expropiación es una institución que encuentra sus raíces en la propia Constitución Nacional, en el artículo 17. Y en la medida en que se encuentre razonablemente reglamentada, ninguna norma infraconstitucional puede alterar su naturaleza ni sus efectos. He escuchado por ahí algunas voces que manifiestan que atentamos contra la seguridad jurídica porque se estaría creando, dicen, una ley especial para expropiar distinta de la ley de expropiación, que es la 21.499. En este tema hay que ser muy serio, señor presidente, porque como principio general cualquier Estado puede expropiar propiedades extranjeras. El derecho internacional general reconoce esta facultad siempre que el Estado expropiante la ejerza en el marco del sistema internacional, que es el estándar mínimo internacional en la materia de trato a la propiedad extranjera. Es el camino elegido por nuestro gobierno y en ese marco ha evaluado las causas de utilidad pública que motivaron esa decisión, debidamente justificadas en el instrumento de elevación al Parlamento del proyecto de ley de expropiación sobre parte de las acciones que la empresa Repsol posee en YPF Sociedad Anónima, mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional número 529. No hay en la decisión discriminación y se prevé una compensación adecuada y justa en el marco de la normativa argentina y el respeto a los compromisos internacionales contraídos, entre otros, en este caso, el Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina del 3 de octubre de 1991.
por cuanto los extranjeros y sus bienes están sometidos a la competencia territorial de la Argentina en las condiciones del tratado y de las leyes locales, en este caso la Ley 17.319 y normativa concordante. En este marco, la expropiación en trámite no es un hecho ilícito internacional. No hay argumentos ni hemos dado causa para estimar que la justificación y decisión de nuestro gobierno no reúna las condiciones permitidas por el derecho internacional general y el convenio bilateral entre Argentina y España. El gobierno argentino no atentó ni dio señales de atentar contra la seguridad jurídica a la que adscribe como principio general del derecho común a los ordenamientos y en consecuencia no habrá motivo ni razón para que exista responsabilidad internacional de Argentina frente a España que pueda motivar una controversia intragubernamental. En el artículo 8, señor presidente, se prevé que las acciones sujetas a expropiación de las empresas YPF, Sociedad Anónima y Repsol, YPF Gas, Sociedad Anónima, quedarán distribuidas el 51% que pertenecerá al Estado Nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. También prevé el artículo 9 que la reglamentación deberá contemplar las condiciones de la cesión, asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas en cada una de ellas. En el artículo 9, entre otras cuestiones, se expresa que la cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el Estado Nacional a favor de los estados provinciales e integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ella en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones. También establece el artículo 9 que la designación de los directores de YPF, Sociedad Anónima, que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación, se efectuará en proporción a las tenencias del Estado Nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa. En el artículo 10 se expresa que a los efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación, votadas por las 2/3 partes de sus miembros. El artículo 11 indica que los procesos de expropiación están regidos por lo establecido en la Ley 21.499 y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo Nacional. El artículo 12 dispone que el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la Ley 21.499. La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El capítulo 2 de los artículos 13 y 14 da cuenta de la continuidad operativa de la empresa, en tanto el capítulo 3, que rige la continuidad jurídica y la gestión de YPF Sociedad Anónima, en su artículo 15 expresa que para el desarrollo de esa actividad YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF Gas Sociedad Anónima continuarán operando como sociedades anónimas abiertas en los términos del capítulo 2, sección quinta de la Ley 19.550 y normas concordantes, no siéndoles aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los Estados provinciales tengan participación. ¿Por qué se tomó esta decisión, señor presidente? Porque, como escuchamos por ahí, sujetar YPF, Sociedad Anónima, al control externo de la AGN sería una barbaridad jurídica, una aberración, pues significa desconocer que se trata de una sociedad abierta, cotizante en bolsa, cuyas normas de transparencia y de protección al inversor son de naturaleza jurídica superior a cualquier control estatal por ley de administración financiera. No conozco, presidente, ninguna sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que cotice en bolsa. Le estaríamos generando a la nueva YPF una capitius diminutius a la hora de salir a buscar inversores o aliados estratégicos. En el artículo 16 prevé la gestión de los derechos accionarios con arreglo a principios que se encuentren plasmados en 3 incisos, entre los cuales querría destacar la administración de YPF Sociedad Anónima conforme a las mejores prácticas